Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nosotros vamos a trabajar un texto que lleva por título Formación Inicial de Maestros, los escenarios activos desde una perspectiva del aula invertida. Este es un texto realizado por César Hernández, Raúl Prada Núñez y Audín Gamboa Suárez, de la Facultad de Educación de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Colombia. Este es un trabajo que tomamos de la plataforma Ese Cielo, de la revista Formación Universitaria, que se puede apreciar evidentemente el volumen y el número, y fue publicado en octubre del 2020. Para este trabajo lo desarrollamos junto con Juliana Ayala, Sasha Galás, Daniela González, Ailín Leal y que les habla Néstor Morales. Contexto. Con la implementación de este modelo de aula hay un crecimiento notorio y sostenido del interés de los profesores por el uso de aula invertida, y esta investigación se enfoca principalmente en el área matemática. Los profesores coinciden que un aula invertida genera más participación, mejor rendimiento, cursos mejor diseñados y posibilita una transformación de cursos tradicionales hacia metodologías activas. El objetivo general es analizar el impacto que tiene en el rendimiento académico y las opiniones de los estudiantes sobre la implementación de este modelo aula invertida, en este caso en un programa de formación matemática. Los objetivos específicos son analizar cómo el aula invertida impacta en el rendimiento académico y analizar opiniones de los estudiantes sobre el uso de la metodología y sus proyecciones. La metodología utilizada es la investigación basada en el diseño, IBD o DBR. Es una metodología que combina la investigación educativa empírica con el diseño teórico de los entornos de aprendizaje para comprender cómo, cuándo y por qué las innovaciones educativas funcionan en la práctica, y se distingue en tres fases: la preparación del experimento, el experimento de enseñanza y el análisis retrospectivo. En la fase 2 se efectúan las intervenciones en el aula y las sucesivas interacciones de ciclos en tres pasos. 1. Diseño y formulación de hipótesis. 2. Intervención en el aula y la recogida de datos. Y 3. Análisis de los datos con el propósito de revisar y reformular la hipótesis. El sitio de investigación fue la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia, y la muestra estuvo representada por 42 estudiantes matriculados en la asignatura de Educación Matemática, los cuales fueron distribuidos 21 estudiantes para el primer semestre y 21 estudiantes para el segundo semestre académico, con una duración de 16 semanas cada uno, en el año 2018. El diseño curricular implementado para esta asignatura posee una intensidad de 2 horas por semana más una hora de trabajo independiente, con un total de 48 horas al semestre. Los requisitos del curso, el contexto y el docente se mantuvieron constantes para generar condiciones comparables. Antes del rediseño del curso, los estudiantes habían experimentado un aprendizaje combinado, que consta de una clase presencial y una clase virtual con la plataforma Plat UFPS, pero ninguno había estudiado en aulas invertidas. La aplicación de la metodología IBD consistió en dos fases de acción. El primero funcionando como un curso normal en el primer semestre, y el segundo es el rediseño del curso con el modelo aula invertida en el segundo semestre. El instrumento de recopilación de los resultados de la investigación para el curso normal se le hizo un examen de la última semana de clase, compuesto de 3 secciones: preguntas de conocimiento, resolución de ejercicios con procedimientos y resolución de situaciones problemáticas. Para el curso con aula invertida se le administró una prueba diagnóstica la primera semana y un examen final la última semana de clase, para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, lo que sirvió como un pre-test y un post-test para hacer la comparación. Para ambas clases, ambos cursos, fue el mismo examen final. Además, al curso con aula invertida se diseñó y aplicó un cuestionario tipo Likert para conocer la opinión de los estudiantes del curso con aula invertida acerca de su satisfacción, aprendizaje y disposición con el modelo. Los principales resultados.
Para medirlo, el instrumento se utilizó el coeficiente de Alba de Cronbach, que es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. De 18 estudiantes se obtuvo una tasa de respuesta del 82%, para llegar a las medidas de confiabilidad. La satisfacción, el aprendizaje y las disposiciones tuvieron un valor superior al 0,70%, que indica un nivel de fiabilidad aceptable en la investigación. Se comparó, como bien dijo mi compañero, una prueba de diagnóstico y una prueba final del aula invertida, donde la prueba de diagnóstico tuvo una respuesta de 1,7% y del aula invertida tuvo un 3,9%. De este modo se pudo concluir que los resultados más positivos fueron del post-test, o sea, de la prueba del aula invertida. También, para determinar las diferencias del rendimiento académico entre un curso normal y una de la aula invertida, se comparó dos exámenes finales de cada grupo. De un curso normal se tuvo una respuesta de 36,6% y del aula invertida se tuvo de 39,9%. También se encontró diferencias significativas entre los exámenes finales de cada curso y se pudo concluir en general que es más probable un mejor rendimiento en un curso de la aula invertida. También, la siguiente, por favor. También se creó, como bien dijo mi compañero, una tabla donde se organizó todas las opiniones de los estudiantes. Y con respecto a la escala de satisfacción del curso, los resultados, de forma general, revelaron un 80% de satisfacción en el aula invertida. Por otra parte, el aprendizaje fue favorable en un 76,8% en los estudiantes. También, 78,8% de los estudiantes considera que el docente requiere una participación con ellos y el 89,4% de los estudiantes estuvo de acuerdo que el docente hizo buenas conexiones entre el material digital entregado previamente y con las actividades realizadas en clase. Un 75%, un 0,8% de los estudiantes tuvo una buena disposición. También el 78,8% de los estudiantes estuvo de acuerdo con los siguientes aspectos: que el aula invertida mejoró su autoeficiencia para abordar los temas que se presentan en los exámenes, que es diferente a otras estrategias que han visto en un aula de clase, y que los contenidos y el material digital previamente es esencial para las actividades que se realizarán en la clase. Por último, el 83,2% expresó el deseo de que más docentes usen este método. Y para finalizar, los estudiantes reconocen la convivencia y el beneficio pedagógico del enfoque del aula invertida, y también les permitió reflexionar sobre dos perspectivas. Por un lado, como estudiantes, sobre el compromiso con su propio aprendizaje, y como futuros docentes, sobre la importancia de modernizar las prácticas pedagógicas con modelos innovadores. A continuación lo dejo con mi compañera. Principios centrales del aprendizaje activo. En una clase tradicional podemos ver que todo ocurre en el aula. El trabajo suele ser posterior a la lección, es decir, en casa del estudiante, y el aprendizaje gira en torno al docente como mediador, generando una baja interacción adecuada para reconocer si todos los estudiantes pudieron comprender la clase. En cambio, el aula invertida es un modelo pedagógico que se compone de metodologías activas y que se utilizan diversas técnicas de desarrollo del aprendizaje, donde podemos ver una etapa de contenidos, una de trabajo en equipo y una final de iteración para generar un aprendizaje reforzado y al ritmo de cada alumno. De esta manera, fuera del aula los estudiantes trabajan por un lado de forma individual y a su ritmo, mientras que en el aula lo hacen de forma dinámica e interactiva, resuelven problemas, trabajan en grupo, los docentes hacen explicaciones, sino que orientan, retroalimentan y los conducen a que se dé el aprendizaje a través de la interacción. Además, el estudiante debe disponer de una rúbrica de evaluación. De esta manera puede decidir hasta dónde desea llegar. Lo anterior obliga al docente a cambiar su rol, ya que la clase no gira en torno a la explicación y se hace efectiva cuando se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje, y ningún estudiante se queda atrás, lo que mejora la relación profesor-estudiante. En el aula invertida, la responsabilidad del aprendizaje se transfiere del docente a los estudiantes a través de la participación en actividades interactivas
y aprendizaje activo, lo que permite mejorar su rendimiento académico. Entonces, el aula invertida, como vemos, se compone de metodologías activas, utiliza varias técnicas de desarrollo de aprendizaje, existe una rúbrica de evaluación para manejar el ritmo de aprendizaje de los alumnos que irán de manera autónoma, y la forma de mediar del docente se ve reformulada alrededor del aprendizaje del estudiante. El aula invertida se fundamenta en tres principios. La primera es la perspectiva cognitiva de Piaget, especialmente con los principios del constructivismo fundamentado en la resolución de problemas, el aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo. La segunda es la perspectiva social de Vygotsky y su zona de desarrollo próximo de donde se deriva el aprendizaje cooperativo. El tercero es el aprendizaje experiencial de Kolb, muy asociado a los estilos de aprendizaje. Lo anterior muestra por un lado la integración entre el proceso cognitivo y cómo se construye el conocimiento, reconociendo los aprendizajes previos de los estudiantes, y por otro la relación que se establece entre aprendizaje colaborativo y cooperativo. Luego tenemos los pilares FLIP, que en español quiere decir invertir. Estos son entornos flexibles, contenido intencional, cultura de aprendizaje y educadores profesionales bien formados. Esto se evidencia cuando los alumnos se ven preparados con el material de su propio ritmo al disponer de ello para cuando su tiempo se lo permita, de forma que el conocimiento será más fácil de adquirir. También el trabajo en equipo dentro del aula y el cambio de roles en el aula debe ser manejado por un buen educador capaz de sobrellevar aquella situación de aprendizaje fuera de lo tradicional para generar esta cultura de aprendizaje con los resultados esperados. Los dejo con mi compañero. Recomendaciones para el aula. Las recomendaciones para el aula son utilizadas como un aporte para el docente, ya que este mecanismo es un aporte teórico para el docente. La recomendación para el aula tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja. Esto aumenta y facilita la interacción y comunicación junto a sus estudiantes. Además de promover y favorecer el aprendizaje, da un ambiente armonioso en la sala de clases y ayuda también a enseñar y aprender. Desventajas. Requiere mucho tiempo y dedicación por parte del docente y estudiante. No favorece a todos los estudiantes ya que no todos desarrollan muy bien la tecnología y los estudiantes deben tener motivación en el aula y no siempre hay una motivación por parte de los estudiantes y docentes. Los dejo con mi compañero. Para finalizar, nos queremos referir a los desafíos y a las preguntas futuras. Y esto nos lleva a algunas preguntas. El texto nos indica que es preciso generar más estudios de docentes formados en aula invertida y que puedan entregarnos más resultados, dado que el tamaño de la investigación pareciera ser un poco estrecho para sacar conclusiones generales. Es decir, es indicativa, pero no generaliza los efectos que puede tener el aula invertida. Se suma a un gran caudal de investigación que hay al respecto, pero toda esta investigación en efecto sigue siendo inicial y por tanto se requiere de mayor inversión en investigación en el área para tener conclusiones más generales al respecto. Al mismo tiempo, es preciso también investigar aspectos relacionados con el diseño del entorno de aprendizaje y las prestaciones tecnológicas para incrementarlo. Es decir, cuál es la relación real y directa que existe en la aplicación de más y mejor tecnología específica para el ámbito del diseño de entornos de aprendizaje. El trabajo individual y autónomo con tecnología pareciera ser que va por buen camino. Sin embargo, todavía resta identificar cómo la tecnología pudiese satisfacer o mejorar la participación y la colaboración de los estudiantes en el trabajo grupal o de equipos que se dan en el aula. Al mismo tiempo, experimentar este modelo puede mejorar los cursos tradicionales. En efecto, utilizar los principios FLIP, de flexibilizar, de mejorar el aprendizaje, de investigar e invertir en el aula y evidentemente hacer más profesionales a los mismos profesores, va a actuar como una guía genérica para cambiar las clases y mejorar el desempeño de los estudiantes. Esto en efecto puede ser un desafío, pero se requiere que avanzar en estos pilares de manera simultánea y no dejar simplemente avanzar en uno y dejar a los otros, porque evidentemente no va a tener repercusión ni impacto en el desarrollo de esta metodología o de otras que se quieran experimentar dentro del aprendizaje activo. Se necesita más evidencia, por cierto, para discernir si las mejoras que imprime el aprendizaje activo de la aula invertida se debe a su implementación o solo porque hay otros elementos que pudiesen estar contribuyendo a los experimentos de aula invertida para identificarlo. Y por último, que los estudios futuros deben proporcionar información adicional sobre el impacto que tiene el aula invertida en el rendimiento académico directamente. A medida que este modelo se va adoptando en la práctica,
y la novedad disminuye, es decir, todo modelo nuevo podría tener una cierta utilidad. La pregunta es si este modelo nuevo rinde porque es nuevo o rinde porque es una metodología que nos sirve para aprender y mejorar.